Era principios de septiembre, un sábado de cielo despejado y brisa suave, cuando la fiesta de compromiso empezó a tomar forma en el jardín de la casa de los padres de la protagonista. Había flores blancas colgadas en arcos de bambú, luces suspendidas y una mesa larga repleta de comidas hechas por la abuela paterna, una de las pocas figuras familiares que la hacía sentir amada sin juicio. La protagonista, con 28 años, estaba radiante. Vestía un vestido azul claro de tirantes finos que Leo había elegido para ella en un fin de semana cualquiera, cuando pasaban por una feria de ropa artesanal. Aquella noche, sus ojos brillaban más que las luces del jardín. Por primera vez, sentía que su vida iba exactamente como había soñado, al lado de un hombre amable, coherente y estable. Leo no era solo su prometido, era su puerto seguro. No podía decir lo mismo de su madre. Desde el principio había tensión. La madre parecía contrariada por todo, desde la lista de invitados hasta la música ambiente, como si algo dentro de ella latiera de frustración. Terry, su hermana mayor, había llegado tarde, con un vestido blanco exagerado y el prometido Ezra con el ceño fruncido a su lado. A pesar de su postura confiada, el maquillaje de Terry parecía ocultar ojos cansados y una expresión que alternaba entre envidia e incomodidad. El ambiente se tornó extraño, pero la protagonista intentó ignorarlo. Era su noche, y por más que ya estuviera acostumbrada a los dramas familiares, trató de mantener el foco en lo que importaba. Ella y Leo estaban a punto de anunciar algo especial para todos los presentes. No tenía idea de que aquella noche cambiaría por completo el curso de su historia. La sorpresa preparada por Leo se anunció entre aplausos y sonrisas. Reveló que había reservado el lugar donde la protagonista siempre soñó casarse, una casona antigua restaurada en la sierra, rodeada de hortensias azules y con vistas a un valle silencioso. Era el mismo que ella le había mostrado en un momento íntimo, años antes, diciéndole que era el tipo de lugar que haría cualquier boda parecer mágica. La noticia emocionó a los invitados. Como si fuera poco, Leo añadió que sus padres les habían regalado la luna de miel de sus sueños, un viaje al sur de Italia, con todo pagado. El rostro de la protagonista se iluminó. Su padre lloró. Algunos invitados aplaudieron de pie, pero en ese mismo instante, la mirada que Terry lanzó a su hermana fue como una cuchilla invisible, cargada de un celo crudo, casi animal. La madre de ambas, que hasta entonces mantenía una compostura de falsa elegancia, apretó la copa de vino con tanta fuerza que la mano le temblaba. Minutos después del anuncio, cuando la protagonista caminaba hacia la cocina para buscar más bebidas para los invitados, fue tomada discretamente del brazo por Terry. La hermana murmuró un «tenemos que hablar» con los dientes apretados, mientras sonreía a quien pasara. La madre apareció justo detrás, firme como una guardaespaldas. La protagonista trató de resistirse, desconfiando del tono, pero acabó cediendo. No quería armar un escándalo. Subieron las escaleras y entraron al antiguo cuarto de Terry, donde la protagonista no pisaba hacía años. En cuanto la puerta se cerró, el mundo pareció cambiar de color. La atmósfera se volvió densa, el aire pesado. Terry cruzó los brazos y con una sonrisa extraña en el rostro, soltó la frase que la protagonista jamás olvidaría. Deberías romper con Leo y dejarme quedarme con él. Él encaja mejor conmigo. La madre, al fondo, solo asintió en silencio, como si aquello tuviera algún sentido. La protagonista parpadeó varias veces, sin entender de inmediato lo que estaba oyendo. Pensó que era una broma mal contada, un comentario impulsivo, pero la mirada fija y decidida de Terry le hizo darse cuenta de que hablaba en serio. «Ya tuviste tu momento. Ahora me toca a mí», dijo la hermana, con la naturalidad de quien habla de compartir un trozo de pastel.
La madre dio un paso adelante, como si estuviera allí para mediar una negociación. Tu relación aún es nueva, hija. Leo todavía puede enamorarse de otra persona. ¿Por qué no de la hermana mayor, más preparada, más completa? Dijo ella, en un tono casi amable, como si ofreciera un consejo y no una agresión. La protagonista retrocedió un paso, atónita, intentando asimilar el absurdo. Su mente giraba. Era como estar atrapada en una pesadilla protagonizada por dos mujeres que biológicamente formaban parte de su familia, pero emocionalmente parecían completas extrañas. Fue entonces cuando Terry remató la locura. Ofreció a Ezra como un intercambio justo. Ezra es guapo, tiene estabilidad y, seamos sinceras, ustedes encajan mejor. Yo y Leo seríamos una pareja mucho más admirada. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La protagonista, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, estalló. Sintió el pecho arder, como si cada palabra dicha le hubiera despojado de una capa de dignidad. Me están ofreciendo hombres como si fueran mercancías en oferta. Como si mi relación fuera algo desechable, como si yo fuera invisible. Su voz tembló. Yo no soy tú, Terry, y mucho menos soy el tipo de hija que criaste, mamá. El silencio que siguió fue denso y cortante. Por un momento, nadie se movió. Entonces, con la dignidad que aún le quedaba, abrió la puerta con determinación y bajó las escaleras, sintiendo que acababa de atravesar un portal sin retorno. Al regresar al jardín, los invitados seguían riendo, brindando, comiendo como si nada hubiera pasado. Pero ella estaba diferente. La sangre le hervía, las manos le temblaban y los ojos le ardían. Buscó a Leo entre la gente y lo encontró junto a la mesa de dulces, conversando con un tío suyo. Él sonrió al verla acercarse, pero el gesto desapareció al percatarse de su expresión. Sin rodeos, la llevó a un rincón y ella le contó todo, de principio a fin. Dijo cada palabra mirándolo a los ojos, sin omitir nada, sin suavizar lo ocurrido. No se trataba solo del absurdo de la propuesta, sino del hecho de que venía del seno de su propia casa, de su propia madre. Tenía miedo de que Leo pensara que aquello reflejaba algo de ella, de su crianza, o que viera alguna complicidad en el silencio que había mantenido hasta entonces. Pero no fue así. Leo escuchó en silencio, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Cuando ella terminó, se pasó la mano por la nuca y soltó una risa nerviosa. Luego la miró a los ojos y dijo: si tuviera que elegir entre casarme con Terry o con tu madre, preferiría casarme con el sol. Fue la primera vez que ella reía desde que todo comenzó, una risa corta, nerviosa, pero necesaria. Leo la abrazó fuerte y allí sintió que no estaba sola. Vamos a sacar a esas dos de nuestra fiesta, ahora, dijo él, y así lo hicieron. Llamaron discretamente a los guardias, explicaron que había un problema familiar, y en menos de 5 minutos, Terry y la madre fueron escoltadas hacia la salida. La protagonista no sintió culpa, sintió alivio, como si estuviera limpiando un espacio de su vida que hacía mucho necesitaba vaciar. La salida de Terry y de la madre causó murmullos, pero la protagonista ya no se sentía responsable de mantener las apariencias. Por primera vez, eligió no esconderse detrás del papel de hija comprensiva que su madre tanto exigía. Retomó la fiesta con Leo, sintiéndose como alguien que acababa de sobrevivir a un terremoto. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Ezra había escuchado parte de la conversación. Estaba afuera de la habitación a punto de buscar a Terry cuando oyó la descabellada propuesta de intercambio de prometidos. Permaneció allí, paralizado, escuchando cada palabra. Al salir de la casa, se encontró con la hermana de Leo en la puerta y en un impulso le contó todo. Aquella misma noche, publicó en sus redes sociales, exponiendo a Terry y a la madre de ella sin mencionar nombres directamente. Usó la ironía, pero no dejó dudas.
Dijo que algunas personas cambian de hombres como si fueran bolsas reutilizables de supermercado y que hay padres que deberían pedir perdón a los hijos que criaron con el ego inflado y la columna moral torcida. La repercusión fue inmediata. Amigos en común empezaron a comentar, enviar mensajes, especular. Terry llamó decenas de veces a la protagonista, luego mandó audios llorando, luego gritando, luego amenazando. Él dijo que la hermana había arruinado su plan B y que nunca la perdonaría por destruir su única oportunidad de casarse con dignidad. La protagonista no respondió a ningún mensaje, simplemente bloqueó el número. No porque no sintiera rabia, sino porque en ese momento la paz costaba más que cualquier venganza. La madre, por su parte, mantuvo el silencio, como si esperara que la hija volviera a fingir que nada había pasado. Pero esa versión de la hija, la que tragaba sapos para mantener la casa en orden, ya no existía. A la mañana siguiente fue a la casa de su padre, pidió hablar y contó todo. El rostro de él palideció. Al oír la propuesta hecha por la madre y el apoyo dado a Terry, guardó silencio durante largos segundos y entonces, con los ojos vidriosos, dijo: «Esto no puede continuar». El padre de la protagonista era un hombre de voz baja, de esos que prefieren mantener la paz a toda costa, incluso si eso significaba tragar incomodidades durante años. Pero algo en ese relato lo atravesó de forma diferente. Por primera vez, vio con claridad el tipo de mujer con la que estaba casado y el daño silencioso que ella causaba a sus hijas. Pidió perdón a la protagonista por no haberlo visto antes, por haber elegido el camino del silencio cuando debía haber sido voz activa. A la semana siguiente, anunció a la familia que estaba solicitando el divorcio. No hubo escándalo ni pelea, solo la entrega de un sobre y la decisión firme de no ser más cómplice de una estructura emocional enferma. La noticia cayó como una bomba entre los parientes, y la madre de la protagonista, por primera vez en años, no tuvo argumentos. La protagonista se sintió partida. Una parte lamentaba que todo hubiera llegado a ese punto, pero la otra, la más honesta, se sentía libre, como si, al decir la verdad, hubiera liberado no solo a sí misma, sino también a su padre de una prisión invisible. En los días siguientes, la protagonista tuvo que lidiar con la reacción de la familia extensa. Tíos, primos, incluso vecinos antiguos enviaron mensajes, algunos curiosos, otros alarmados. Ella decidió no justificarse. Dijo solo que había tomado una decisión basada en lo que era correcto para ella. Y punto. Ya no sentía la obligación de agradar a nadie. Mientras tanto, Leo se mostraba incansable en su apoyo. Se aseguraba de recordarle cada día que no estaba sola. Coordinaba las visitas del catering, acompañaba las pruebas del vestido, enviaba mensajes cariñosos por la mañana y se empeñaba en repetir con firmeza: «Nada ni nadie te va a robar la alegría de esta boda». Y por primera vez en mucho tiempo, ella lo creía. No porque él lo dijera, sino porque ella se había convertido en alguien que sabía reconocer cuándo merecía ser feliz. La ceremonia de la boda tuvo lugar 3 meses después, en una mañana nublada que parecía ensayada para resaltar aún más el verde profundo de los árboles y el azul de las hortensias esparcidas por la casona de la sierra. El mismo lugar que Leo había reservado en secreto. Era todo lo que ella había soñado, pero sin el peso de las expectativas ajenas. No se envió invitación alguna a la madre ni a la hermana. La decisión de dejarlas fuera no fue fácil, pero fue necesaria. Aquel día, la protagonista no quería sombras, solo quería luz. Su padre la acompañó hasta el altar. Iba con un traje azul marino y los ojos vidriosos. En el momento de entregarla a Leo, le susurró: «Gracias por mostrarme que aún hay tiempo para recomenzar». La protagonista sonrió sinceramente, pero guardó esas palabras como un regalo, un símbolo silencioso de que su elección había trascendido sus propias fronteras
y ayudado a otros a liberarse. La fiesta fue sencilla, pero cargada de significado. A diferencia del compromiso, no hubo juegos de apariencias, ni chantajes emocionales escondidos tras sonrisas. Los invitados eran amigos de verdad, personas que la apoyaban genuinamente. Durante los votos, Leo hizo reír a todos al decir que casi huye con la madre de ella hacia el sol, pero prefirió quedarse con la novia porque ella era más cálida. Luego se emocionó al recordar el día en que ella tuvo el valor de elegirse a sí misma, incluso con todo en contra. La protagonista lloró, pero no de tristeza. Lloró por saber que esa boda no era solo la unión de dos personas, sino una declaración pública de independencia, de identidad, de amor real. Era la vida diciéndole que, a pesar del dolor y las decepciones, todavía era posible recomenzar, con verdad, con ligereza y sobre todo con respeto. En los meses siguientes, Terry siguió intentando forzar el contacto, primero con disculpas vacías, luego con amenazas veladas. Creaba perfiles falsos, dejaba comentarios maliciosos en fotos de la pareja, enviaba mensajes a través de conocidos. La protagonista, sin embargo, no cedía. Ya había superado la fase de intentar entender o salvar a su hermana. Había aprendido que no toda relación de sangre merece permanecer. Cortó el acceso, bloqueó los canales y aprendió a lidiar con la culpa que, a veces, todavía intentaba infiltrarse. Era como desintoxicarse de toda una vida de condicionamientos, el impulso de perdonar a la fuerza, de explicarse, de mantener la paz a toda costa. Con el tiempo comprendió que mantener la distancia también era una forma de amor, por sí misma, y cada vez que elegía el silencio en lugar de reaccionar, se sentía más fuerte, más completa. Con la madre, el distanciamiento fue definitivo. Ella intentó acercarse solo una vez, cuando supo del divorcio y se dio cuenta de que había perdido el control sobre las dos figuras que más manipulaba, el marido y la hija perfecta. Envió un mensaje breve, sin pedir disculpas, solo reprochando ingratitud. La protagonista no respondió. Se lo mostró a Leo y los dos rieron juntos. Una risa, mezcla de incredulidad y alivio. La herida aún existía, pero ya no dolía como antes. Ya no había dudas sobre lo que había que hacer. No quería construir una nueva vida con los escombros de un viejo patrón. Quería algo genuino, aunque pequeño, aunque imperfecto, pero que fuera solo suyo. Y, poco a poco, comprendió que su historia ya no era sobre lo que perdió, era sobre lo que decidió preservar. Un día, sentada en la terraza del nuevo apartamento que ella y Leo alquilaron tras la boda, la protagonista miró el cielo anaranjado del atardecer y se dio cuenta de que había superado. No el episodio en sí, que todavía recordaba en detalle, a veces con rabia, otras con tristeza, sino el sentimiento de impotencia que lo acompañaba. Ya no se sentía dominada por el rencor, ni llevaba a la cama la sensación de injusticia. Era como si, finalmente, hubiera cerrado una cuenta pendiente con el pasado. Comenzó a escribir en un cuaderno, un diario que nunca imaginó llevar, pero que ahora parecía esencial. Escribió sobre la fiesta, sobre la propuesta absurda, sobre el abrazo de su padre y la mirada de Leo en el altar. Y al final, escribió una frase simple: me elegí a mí misma, y eso me salvó. Con el tiempo, ese cuaderno se volvió un hábito. A veces releía los textos y se admiraba de la fuerza que había tenido. No porque fuera perfecta, sino porque se negó a seguir fingiendo. Entendió que la verdadera ruptura no fue con su madre ni con Terry, sino con la idea de que necesitaba merecer el amor, demostrando su utilidad. Dejó de aceptar migajas emocionales, y ese cambio se reflejó en todo, en el trabajo, en las amistades, en los límites que antes ignoraba. Empezó a decir no con más naturalidad, a retroceder cuando se sentía drenada, a protegerse sin culpa. Leo lo notó y celebró cada pequeño avance.
Decía que ella estaba creciendo hacia adentro, y a ella le parecía una frase hermosa, porque era exactamente así como se sentía, enraizada, firme. En el aniversario de 1 año de la boda, ella y Leo volvieron a la casona de la sierra, ahora como huéspedes de fin de semana. Pasearon por los jardines, donde tomaron las primeras fotos como marido y mujer. Se sentaron en el mismo banco donde intercambiaron votos y por la noche cenaron bajo las mismas luces colgantes. Fue allí, en silencio, con una copa de vino en la mano y los pies descalzos tocando el césped húmedo, que la protagonista comprendió algo definitivo. Su paz no provenía de la ausencia de conflictos, sino del coraje de elegir su propio camino, incluso en medio del caos. Y que, aunque no hubiera recibido la aprobación de su madre ni el amor de su hermana, había conquistado algo mucho más poderoso: el derecho a vivir sin pedir permiso. Antes de irse, dejó una nota en la caja de recuerdos del hotel. Escribió: para la próxima novia que se siente aquí, que nunca tengas que renunciar a quien eres para ser amada. Y si te piden que elijas entre complacer a los demás o respetarte, elige a ti, siempre. Luego cerró el sobre y regresó al auto con Leo, sintiendo el corazón ligero. Ese era su regalo de boda definitivo. No solo la liberación de relaciones tóxicas, sino la certeza de que su historia, con todas las rupturas, dolores y nuevos comienzos, era profundamente suya. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.